Hola, nosotros vamos a presentar el proyecto final de modelamiento y simulación, asignación de horarios. Las personas que conforman este grupo son Catalina Martínez, Valentina Rodríguez, Sebastián Patiño y quien les habla, Daniela Durán. Bueno, nuestro planteamiento problema contempla la asignación de aulas de la Universidad Central, teniendo en cuenta que para el periodo 2021-1 se deben asignar 4.200 grupos en 120 espacios. Bueno, en cuanto a los objetivos, tenemos en el objetivo general modelar matemáticamente el problema de asignación de aulas de la Universidad Central con el fin de nivelar la carga estudiantil en sus instalaciones. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos reconocer mediante un análisis de datos el comportamiento de carga estudiantil por día, franja horaria y por jornada. También modelar matemáticamente el problema y finalmente interpretar y retroalimentar los resultados del modelo. Bueno, dentro de nuestras variables encontramos primero que todo las plazas, que es la cantidad ofertada de estudiantes. La segunda es el tipo de aula, referente al tipo de aula que se requiera, sea audiovisual, de cómputo o laboratorio. También se debe tener en cuenta la cantidad de grupos ofertados, la capacidad de aulas y la franja horaria. Bueno, para este proyecto se tuvieron en cuenta dos supuestos. El primero es que solo se tendrá en cuenta el programa de ingeniería industrial y el segundo es que no se tendrán en cuenta los profesores, ya que esto se convierte en un problema computacional matemáticamente complejo. Bueno, nuestras restricciones propenden la nivelación de carga estudiantil de los grupos a cada franja horaria, por lo cual las asignaturas de 3 horas a la semana deben estar asignadas en cualquier día de lunes a viernes en la franja horaria de 3 a 6 de la tarde. Las asignaturas de 2 horas tendrán la asignación de 7 de la mañana a 3 de la tarde, igualmente las de 4 horas, pero estarán divididas de a 2 horas en días distintos. En cuanto a la función objetivo, se pretende nivelar la carga estudiantil en cada una de las franjas horarias, propendiendo porque no se encuentren picos o congestión de estudiantes en ciertos momentos del día. Por lo contrario, que se distribuyan de mejor manera. Realiza un análisis inicial en donde se puede encontrar que la carga estudiantil no está nivelada de acuerdo a las franjas, a las diferentes franjas del día, como se puede ver en la gráfica, en donde hay mayor cantidad de estudiantes en la noche, pero pues esto también tiene que ver con la preferencia horaria, y en el día vemos que en las horas de la tarde no hay mucha cantidad de estudiantes, que es lo que se pretende hacer con el proyecto, nivelar la cantidad de estudiantes. Como podemos observar en esta siguiente gráfica, justifica el que sí es posible nivelar la carga estudiantil. Como podemos ver, ya no está esa poca carga en las horas de la tarde. Este fue un procedimiento que hicimos de forma manual en Excel, con el fin de justificar que sí es posible nivelar la carga estudiantil. Para el modelo matemático, lo primero que hicimos fue organizar franjas horarias de a 2 horas. Entonces, por ejemplo, nuestra primera franja era de 7 a 9 de la mañana, nuestra segunda franja de 9 a 11 y así sucesivamente hasta llegar a las 6 de la tarde. Luego empezamos a seleccionar asignaturas del programa de ingeniería industrial, seleccionamos 24 asignaturas y a cada una le asignamos un número. Ejemplo, calidad es la materia número 1. Posteriormente, lo que pasamos a hacer con lo de la base de datos fue agrupar la cantidad de grupos que tenía cada materia, las horas a la semana que se dicta esta materia, sus plazas ofertadas por la universidad y el total de estudiantes inscritos para el periodo 2021. Entonces, esto lo hicimos con las 24 materias anteriormente mostradas y así sacamos este consolidado. Adicionalmente, se tuvo en cuenta 28 aulas de los diferentes edificios de la Universidad Central, tal como se muestran en la diapositiva. El modelamiento matemático se hizo mediante el programa GAMSite. Para esto se tiene primero en cuenta unos sets que son las materias, los grupos, las aulas, los días a la semana y las franjas horarias. Y se crea un alias debido a que no se puede en el programa volver a repetir dos veces una misma variable. Para esto es necesario crear un alias. Entonces luego, como parámetros, tenemos la intensidad horaria de las materias que son de a 2 horas, es decir, se asigna un 1 si la materia tiene 2 horas. Adicionalmente se realiza la intensidad horaria de 3 horas, que es lo mismo con las de 2 horas, y asimismo se hace con las de 4 horas. Adicionalmente, se tienen que los máximos grupos para las materias, de acuerdo a la base de datos, eran 4 grupos. Por lo tanto, se asigna un 1 si la materia M tiene cierta cantidad de grupos, es decir, si la materia 1 tiene 2, 3 grupos, se pone un 1.
Luego las plazas, de acuerdo a la base de datos, se asignó cuántas plazas ofertaba cada una de las materias de acuerdo a sus grupos. Y luego se destinaron la cantidad de estudiantes inscritos por materia en cada grupo. Para así llegar a nuestras variables, que es 1 si se asigna la materia M en el grupo G, si se asigna en la franja horaria F en el día de la semana S en el aula A, con nuestra función Makespan, que es nivelar el equilibrio para distribuir las estudiantes en las diferentes franjas horarias de cada día de la semana. El Makespan es una condición para minimizar, por lo tanto, en nuestro programa debemos darle la condición de minimizar. Lo anterior se hizo con el fin de que nuestras restricciones fueran mucho más fáciles de formular. Para esto tenemos 6 restricciones. La primera, con la de las materias de intensidad horaria de 3 horas semanales que se asignen en la franja 5. La segunda, la restricción de 2 horas semanales que se asignen de la franja 1 a 4. La tercera, la restricción de 4 horas semanales que se asignen en las franjas 1 a 4. La restricción 4, las materias de 4 horas no se pueden asignar 2 veces el mismo día. La restricción 5, que las cargas de estudiantes en cada franja horaria y en cada día se debe minimizar. Y la restricción también de no usar el mismo salón en la misma franja horaria. La solución que arroja el software, podemos ver que donde se ve la mejor nivelación es en la franja número 5, que es ya llegando a las horas en la tarde-noche. Igualmente, pues no es muy óptima la solución, ya que no se están teniendo en cuenta muchos factores como lo son los edificios de la universidad, el tipo de aula y lo que es fundamental, que es la disponibilidad de los docentes. Entonces, pues no da una solución muy óptima, pero es aproximado para llegar a adaptarlo a algo más macro. Gracias, feliz Navidad y próspero año nuevo.